Buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes de matemática. Soy el profe Marcelo y esto es Matemática para Robótica, la última clase del cuatrimestre de la materia. Bien, como recién estábamos comentando antes de empezar la grabación, ya es la última clase de la materia. Hasta hoy podían hacer los recuperatorios del primer parcial, del segundo parcial. Y ya de acuerdo a eso, bueno, hago la planilla de regularidades. La fecha de los exámenes finales todavía no la tengo definida, no soy yo el que la decide, sino que bueno, la universidad ya le va a estar informando a ustedes y a mí también precisamente cuándo van a ser las fechas. Creo que tentativamente va a haber 2 turnos, uno ahora nomás dentro de poco y otro la semana que viene. Pero no tengo bien todavía las fechas, pero a ver si me llegó algo. Estoy revisando a ver si llegó algo al correo, como para informarles. Bueno, hoy vamos a ver el último tema, que es polinomios. Y a ver, somos pocos. Bueno. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla con el documento de la clase de hoy. Sale un documento largo porque, bueno, hay muchos ejercicios resueltos. Pero, bueno, me confirman por favor que pueden ver el documento en pantalla. Ya está a la vista. ¿Pueden ver el documento? Bien, me dicen que sí. Al pelo. Buenísimo. Bueno, el tema de hoy es polinomio, que es el último tema. Bueno, esta expresión que están viendo en pantalla, con la cual empieza la clase en el documento, es un polinomio. Es un polinomio de grado 2, es un polinomio de variable real, es un polinomio con una única variable. Los coeficientes son raíz de 2, son irracionales, pero sigue siendo un polinomio en los números reales. Un polinomio va a ser una expresión algebraica, es decir, una sucesión de términos, en donde cada término está formado por una parte literal, o sea, una letra. Pueden ser más de una letra, ¿no? Que podemos tener x al cuadrado, y al cubo, z, que están elevados a una potencia natural, que también podría ser que esté elevado a la 0, y un número, ¿sí? En este caso el número es raíz de 2. Entonces cada término del polinomio tiene una parte literal y una parte numérica. Bueno, acá empezamos con el concepto de polinomio, una expresión algebraica que está compuesta por variables, coeficientes y exponentes. ¿Sí? Suma o resta son los términos, tenemos la parte literal y dentro de cada término la parte numérica, o sea el coeficiente. Fíjense el último polinomio, r de x igual a 2. No tiene incógnita. Bueno, y dice que es un polinomio en x. Entonces quiere decir que x está elevado a la 0 potencia. ¿Recuerdan cuando vimos las propiedades de las potencias? Cuando un número está elevado a la 0 significa que es igual a 1. Entonces lo mismo pasa en los polinomios anteriores. Por ejemplo, en el primero tengo 2x al cubo, menos 5x cuadrado, más 3x. Y me queda menos 1, x elevado a la 0. Siempre los exponentes de las variables van a ser números enteros no negativos. O sea, pueden ser naturales o puede ser 0. Recordemos que los naturales empiezan en 1, 2, 3. Y por eso también digo naturales o puede ser 0, porque acá al último tengo x elevado a la 0. Acá también en q de y, que es un polinomio en y, es y elevado a la 0. Y bueno, y este r de x es x elevado a la 0.
Bueno, lo que vamos a estudiar precisamente van a ser polinomios en una sola variable. Existen polinomios con más de una variable, pero no lo vamos a ver ahora. Quizás en otra materia lo vean. Entonces, en el primer polinomio, la variable es x. Los números 2, menos 5, 3 y menos 1 son los coeficientes del polinomio y los exponentes justamente van a ser 3, 2, 1 y 0. Y así con todo lo demás. Bueno, acá muestro otros polinomios donde, por ejemplo, el polinomio A es 2 quintos de x al cubo menos raíz de 5 x a la sexta. Este polinomio no está ordenado, fíjense, tengo x cubo menos x a la sexta, tendría que tenerlo al revés para que esté ordenado, pero sigue siendo un polinomio real. Y bueno, el otro B es un polinomio en dos variables, x e y. Ahí sí ya tenemos 27x cuadrado y menos 8 sobre 125x cuadrado. Es un polinomio de varias variables. Bueno, básicamente acá está la definición un poquito más con notación simbólica de lo que es un polinomio. Es una expresión, una sumatoria de términos a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n, etcétera, hasta que lleguemos a a sub 2 por x cuadrado, a sub 1 por x a la 1, más a sub 0 por x a la 0. X a la 0 no hace falta ponerlo porque es 1, donde todos los coeficientes pertenecen a los reales y los exponentes pertenecen a los naturales, incluido el 0, por eso en el sub 0. Lo que vamos a estudiar van a ser polinomios en el cuerpo de los reales. Bueno, una nota interesante, o sea, la x, acá estamos diciendo que x va a ser un número real. Bueno, la x podría ser un número complejo también, que eso se utiliza mucho en electrónica, ¿no? Para modelar la corriente alterna, por ejemplo. Pero la x podría ser también otro polinomio, o podría ser una matriz. Puede ser un elemento de otro campo. Eso es lo que lo hace muy interesante. Los polinomios son muy interesantes porque son fáciles de manejar, fáciles de operar y sirven para modelar un montón de situaciones, un montón de fenómenos físicos o un montón de ideas de forma muy rápida y aproximan mucho. Cuando no conocemos una función y tenemos los datos, agarramos un polinomio, lo hacemos coincidir con los puntos que tenemos y ya tenemos una primera aproximación de una función que se aproxima a esos datos, ¿no? Bueno, lo primero que hay que aprender a ubicar es el grado de un polinomio. Y el grado va a ser el mayor exponente al que está elevado la variable. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos un polinomio, el P, 2x cubo menos 5x cuadrado más 3x menos 1. Como el polinomio está ordenado, ya directamente el grado es 3, que es el grado, el exponente, el mayor exponente al que está elevado a la variable, ¿sí? Si no estuviese ordenado, bueno, hay que ir comparando uno por uno. Acá les puse unos ejemplos, por eso se hizo largo el documento, les puse bastantes ejemplos. P de x igual a 5, este es un monomio, polinomio de un solo término, y tiene grado 0 porque la x está elevado a la 0, como no está, recuerden que la 0 es 1, no se pone, entonces cuando es constante decimos que es un polinomio de grado 0. P de x igual a 3x más 2, la x está elevado a la 1 como máxima potencia, entonces un polinomio de grado 1, o de primer grado. Ahora P de x, el siguiente, el c, x cuadrado más 3x menos un cuarto, o sea, el máximo exponente al que está elevado es el cuadrado, tenemos un polinomio de grado 2, un polinomio cuadrático. El siguiente ejemplo, P de x igual a x al cubo menos 6x cuadrado más 12x menos 8, es un polinomio de grado 3, un polinomio cúbico. El último polinomio, que también es un monomio de nuevo, x a la cuarta, es un polinomio de grado 4. Fíjense que no es necesario que los polinomios tengan todos los términos. Hay términos que faltan, o a veces puede tener también todos los términos. Cuando hay un solo término se llama monomio, como el caso de A y E. Cuando hay dos términos se llama binomio, es el caso del polinomio B nada más. Cuando hay tres términos, un trinomio, cuatro términos, un cuatrinomio. Y de 5 términos para arriba ya se dice polinomio de 5 términos, de 6 términos, etc. Un polinomio especial es el polinomio de grado nulo.
o grado 0. ¿Sí? Mejor dicho, un polinomio especial es el polinomio nulo. N de x igual a 0, es el polinomio nulo. No es lo mismo que el polinomio de grado 0, porque el polinomio de grado 0 puede ser 3 o 3 cuartos. Sí tiene grado 0, pero no es nulo, porque tiene que ser 0 también el número. El polinomio nulo y el polinomio de grado 0 son dos cosas diferentes. Bien, y acá unos ejemplos de cosas que no son polinomios. Por ejemplo, 4 sobre x no es polinomio, o 5 sobre un polinomio no es un polinomio, 2 sobre x a la cuarta no es un polinomio, porque la variable está dividiendo. La variable tiene que estar arriba, tiene que estar elevada a un exponente no negativo, entero no negativo. En este caso, 4 sobre x sería 4 por x a la menos 1. Recuerden, cuando elevamos a un exponente negativo se invierte la base. Y por definición de polinomio, los exponentes son naturales o pueden ser el 0. O sea, son enteros no negativos. Por eso no puede ir dividiendo la x. Cuando la x está dividiendo, no es polinomio. Raíz de x tampoco es polinomio, porque no es un exponente entero, sería x a la 1 medio. O sea, ¿se acuerdan cuando vimos exponentes racionales, la fracción? ¿Sí? O acá tenemos el primer monomio, que estaría cumpliendo la definición, pero el segundo término ya no, tengo una raíz cúbica de x. En definitiva no es polinomio. Cuando hay otras funciones que no son la función esta de potenciación, por ejemplo el logaritmo, tampoco es un polinomio. Cuando aparece una función trigonométrica, tampoco es un polinomio. ¿Sí? Bueno, toda esta, y acá para aclarar, x a la menos 2 es lo mismo que 1 sobre x cuadrado, o x a la 2 tercios es lo mismo que la raíz cúbica de x al cuadrado, no son polinomios. ¿Sí? Todo esto no son polinomios. Siempre los polinomios van a tener potencias enteras no negativas. Puede ser 0 o positivas, pero siempre enteras. Antes de que me olvide, con respecto, al final estoy buscando acá, estaba esperando a ver si se cargaba, ahí está, se cargó el mail, a ver, déjeme ver. Bueno, parece que con el tema del Zoom y estar grabando, se ralentiza un poco la conexión y bueno, no. Todavía no tengo las fechas de matemática, pero me imagino que dentro de poco va a ser, porque ya me pidieron justamente las planillas, así que estén atentos a su novedad. Bueno, todos los temas entran en el final, incluso estos temas que estuvimos viendo la última ecuación de la recta, polinomios, van a entrar en el final. No hay nada. No, en definitiva no tengo nada todavía. El examen final va a ser un examen en línea, va a consistir en un cuestionario como los que venían rindiendo, como el parcial, digamos, pero el examen final, digamos, va a ser presencial, va a ser en esa fecha y a la hora determinada. Como nosotros teníamos clases los jueves, va a ser los jueves en este horario el examen, ¿sí? De 4 a 6. No es que va a estar abierto el examen una semana como las actividades semanales obligatorias, no. El examen final va a ser ese día, a esa hora o en esas 2 horas, va a estar abierto. Van a tener solamente 2 intentos por el tema de la conectividad de algunos chicos del interior que no tienen buena conectividad, inclusive nosotros mismos acá en Salta a veces se nos cae, son 2 intentos, pero eso va a ser. Y tienen que aprobar, con el 60% mínimo, de ahí para arriba, para aprobar el examen final. Sí, acá, a ver, vamos a admitir a los que están ingresando. A ver, Sergio, dime, ¿qué es lo que...? Sí.
semana que viene, de lunes a viernes. Sí, creería que sí. Yo creería que sí, porque justamente como te digo, ya me están pidiendo las planillas, por eso las tengo que hacer ahora. Sí, yo creería que ya la semana que viene se tienen que inscribir para el examen final. Sí, sí, sí. ¿La inscripción es online o presencial? Mira, no sabría decirte, es la primera vez que estoy dando clases en esta universidad, la verdad que todavía no conozco bien los procesos administrativos. Por ahí si le preguntan a Judith, la tutora que estaba acompañándome al principio, ella seguramente los va a saber orientar mejor que yo, sí, porque no conozco todos los circuitos administrativos. El hacer preguntas, así como las que venimos haciendo. Entran estos últimos temas de polinomio, de ecuación de la recta, también va a haber preguntas de estos temas. Sí, nada extraño como ya venimos haciendo. Sí, a ver el chat que están diciendo, a ver. Bueno, nada más agradecen. Bueno, ¿alguna duda con respecto al examen final? Voy a dejar, bueno, esta es la última clase, no van a tener actividad obligatoria porque, bueno, tienen ya el recuperatorio de los 2 parciales habilitados que cierran hoy. Lo que sí voy a habilitar va a ser un foro de consultas sobre el examen final, que va a estar habilitado la semana que viene. Sí, yo calculo que va a ser así como estaba planteando el compañero, que la próxima semana va a ser las inscripciones al examen final y seguramente la siguiente semana ya va a estar el examen final. La verdad que la fecha todavía no la tengo, pero ya se las van a comunicar a ustedes, me la van a comunicar a mí. Y bueno, lo que sí el examen final, recuerden, se los digo otra vez, va a ser ese día a esa hora. ¿Sí? Va a durar 2 horas nada más. Va a ser el cuestionario. Bueno, en el caso de que alguien rinda libre, bueno, primero va a tener que conectarse a un Zoom, donde les haré algunas preguntas. Si aprueba el Zoom, pasa a la instancia del cuestionario. Y si no aprueba el Zoom, bueno, no pasa. Sí, Josué, el examen va a ser en un horario preciso, va a ser en el horario de clase. ¿Sí? O sea, nosotros teníamos clase los jueves de 4 a 6, bueno, el examen va a ser un jueves de 4 a 6. Eso es lo que sí me dijeron. Sí, y no va a estar abierto el examen varios días. Va a estar abierto 2 horas y media, ponerle como máximo por el tema de la conectividad, y nada más. Se cierra ahí. Y bueno, y ahí los que aprobaron, y los que no aprobaron deberán volver a presentarse. Bien, está entrando más gente. Bueno, vamos a seguir avanzando. Acá yo les puse muchos ejemplos, como les dije, muchos ejemplos desarrollados, para que no tengan problemas, pero en realidad lo que me gustaría mostrarles es cómo hacer todo esto en GeoGebra. Sí. Se toma hasta el último tema, hasta el tema de hoy, que es polinomio, entra ecuación de la recta, todos los temas van a entrar en el examen final. Sí. Bueno, sigamos viendo el tema de polinomio. Como digo, hay muchos ejemplos, pero quiero mostrarles cómo hacer esto con GeoGebra. ¿Sí? Bueno, lo primero, suma de polinomios. Lo que hay que hacer es ordenarlos. Normalmente por exponente descendente, o sea, de mayor a menor. Ponemos los términos mayores adelante, los menores atrás, uno arriba del otro, y sumamos. Las x cuadrados, fíjense, están en columna, entonces sumamos los coeficientes. 2 más 2, 4, x cuadrado se mantiene, no cambia. Acá tuvimos que completar el segundo porque no tenía x, le puse 0x, le ponemos más 0x. Entonces 2 más 0, 2, x, y menos 5, menos 7, menos 12. Cuidado con los signos, ¿no? Y bueno, entonces la suma de 2 polinomios me da otro polinomio. Esto es lo bueno del conjunto de los polinomios, que son un conjunto cerrado. O sea, cuando vos operás 2 polinomios, el resultado va a ser otro polinomio. La resta de polinomios es muy parecida. Nada más que en lugar de sumar, restamos los coeficientes. Entonces 2 menos 2 me va a dar 0x cuadrado. 2 menos 0 me da 2. Menos 5 menos 7, o sea, me queda menos 5 más 7. Me queda más 2.
O sea que la suma de A, la resta, perdón, de A menos D, me va a dar 2x más 2 porque se eliminaron las x cuadradas. Hay que tener cuidado con los signos, eso es todo. Ordenar los polinomios en forma descendente y completar los términos faltantes con 0 directamente. Y no hay mayor ciencia con esto. Eso es la suma de polinomios, ¿sí? La suma, mejor dicho, y la resta de polinomios. Entonces tuvimos dos polinomios cuadráticos en este caso. El segundo polinomio le faltaba el término lineal. Hicimos la suma, hicimos la resta. Y eso es todo con respecto a la suma y la resta de polinomios, que recordemos, los polinomios son conjuntos cerrados. Cuando operamos dos polinomios, el resultado de otro polinomio. La multiplicación de polinomios es como recordar las multiplicaciones que nos enseñaban en la primaria, multiplicaciones de varias cifras. Ponemos el polinomio más grande arriba, el más cortito abajo, y hay que completar con ceros. En este caso el de arriba solamente le faltaba el término cuadrático, que lo completamos con 0. Y bueno, y abajo también lo ponemos ordenado, siempre conviene. Y empezamos de atrás para adelante. Primero, fíjense que abajo teníamos x cuadrado menos 2x más 3, este polinomio que está en 3 por menos 3 menos 9x, 3 por 0, 0x cuadrado, 3 por menos 5 menos 15x cubo, 3 por 2, 6x a la cuarta. Y después sigo con menos 2 por 6, menos 12x. Pero ya me tengo que correr un lugar, poner todas las x en columnas, ¿sí? Menos 2 por menos 3, menos por menos más, 6x, x por x cuadrado, se suman los exponentes, 1 más 1 es 2, menos 2 por 0, 0x cubo, menos 2 por menos 5 más 10, x por x cubo, x a la cuarta, menos 2 por 2 menos 4, x por x a la cuarta, x a la quinta, y bueno, y así. Terminamos con x cuadrado por 6, 6x. A ver. Bien. Bueno, entonces estábamos con x cuadrado por 6, 6x cuadrado, ahora va en la columna de los x cuadrado. X cuadrado tendría un 1 por menos 3, x al cubo, x cuadrado por 0, 0x a la cuarta, x cuadrado por x por menos 5x al cubo, menos 5x a la quinta, y x cuadrado por 2x a la cuarta, 2x a la sexta. Y me queda solamente sumar, ¿sí? 2x a la sexta, menos 4x a la quinta, menos 5x a la quinta, menos 9x a la quinta, y así hasta completar el producto del polinomio. O sea, si lo queremos hacer manual, en forma manual, esta es la forma de hacerlo manualmente. Y ahora pasamos al tema, diríamos, central de todo, a la división de polinomios. Esto sí presten atención porque después se relaciona con lo que sigue, que son las raíces y la factorización de polinomios. Y así como en la multiplicación habíamos usado esto de la idea esta de la multiplicación de varias cifras que hacíamos de forma manual, también la división, hacemos la división manual o clásica, donde tenemos el polinomio A, que es el dividendo, el polinomio B, que es el divisor, obtenemos un polinomio C, que es el cociente, y un resto. En este caso me gustó esta imagen porque están resaltados estos que están en rojo, tienen una importancia. Los polinomios tienen que estar ordenados y completos, ¿sí? Le faltaba el término cúbico, entonces pusimos 0x cubo. El divisor tiene todos los términos, 2x al cuadrado, x, y el independiente, menos 3. Entonces, ¿cómo se hace? Se toma el primer término del polinomio, dividendo 6x a la quinta, y lo divido por el primer término del divisor, por 2x a la cuadrada. Entonces, 6 dividido 2 es 3. X a la quinta dividido x al cuadrado
se restan los exponentes, es al revés de la suma, que la suma es al revés de la multiplicación. En la multiplicación se suman los exponentes, en la división se restan los exponentes. Entonces 5 menos 2, 3. O sea que 6x a la quinta dividido 2x al cuadrado es 3x al cubo. Y listo, y ahí multiplico. 3 por 2, 6, x cubo por x cuadrado, x a la quinta. 6x a la quinta, positivo por positivo es positivo, pero cuando vengo acá lo pongo cambiado de signo, menos 6x a la quinta. Ese es el único cuidado que tengo que tener. ¿Sí? Acá 3 por 2 es 6, positivo, pero cuando paso a ponerlo acá debajo del dividendo es menos 6x, tengo que acordarme de cambiarle el signo. Vamos con la otra. 3 por 1, 3, x cubo por x a la cuarta. Entonces 3x a la cuarta positivo, cambia el signo a negativo, menos 3x a la cuarta debajo de x a la cuarta. Y por último, 3 por menos 3, menos 9x al cubo. Menos 9x al cubo, cambia el signo positivo más 9x al cubo. Y sumo. Justamente están resultando en rojo porque siempre se van a anular estos primeros términos. 6x a la quinta con menos 6x a la quinta siempre van a quedar cambiados de signo, se anulan. O sea, no pongo nada. Ahora sí tengo que tener cuidado acá, que pues generalmente no se va a anular, ¿no? Lo que sigue. Entonces tengo 1x a la cuarta menos 3x a la cuarta menos 2x a la cuarta. Y 0 más 9x cubo más 9x cubo. El mismo procedimiento, divido menos 2x a la cuarta dividido 2x cuadrado. Menos 2 dividido 2 es menos 1. X a la cuarta dividido x cuadrado, resto los exponentes, me queda x cuadrado. O sea, menos x cuadrado sería el segundo término del divisor. Multiplico de nuevo menos x cuadrado por 2x cuadrado menos 2x a la cuarta, cambio el signo más 2x a la cuarta. Menos x cuadrado por x es x, menos x al cubo, cambio el signo más x al cubo. Menos x cuadrado por menos 3 más 3x cuadrado, cambio el signo cuando lo pongo acá, es menos 3x al cuadrado. Sumo, se van anulando los primeros términos y bueno, y así hasta que llego al final. Y al final fíjense que me queda un resto que no es 0. Me queda un resto que es distinto de 0. El resto que me queda es 10x menos 5. Es un polinomio de grado 1. Siempre el resto tiene que ser menor, tiene que ser de grado menor que el divisor. El divisor es de grado 2, entonces ya este 10x menos 5 no lo puedo dividir por un polinomio cuadrático. Por eso termina la división acá y esto es el resto. Con esto hay que tener el gran cuidado. Recuerden cuando multiplicamos acá 3 por 2, 6, x cubo por x al cuadrado de x a la quinta, más 6x a la quinta, cuando lo traslado acá, le cambio el signo menos 6x a la quinta y a todos los demás. ¿Sí? Si el resto fuese 0, la división sería exacta. Entonces, el divisor b sería un factor de a. Como el resto no es 0, la división no es exacta. Entonces b, en este caso, no es divisor de a. Este es el algoritmo general de la división. Hacerlo a mano, bueno, hay que ser cuidadoso, no es difícil, hay que ser cuidadoso, pero tenemos la herramienta GeoGebra, ¿se acuerdan? ¿Han instalado GeoGebra o no? ¿Lo están usando? A ver, cuéntenme. ¿Alguien está usando GeoGebra? Es una herramienta muy útil, ¿no? Para todo. Y para polinomio, ahora les voy a enseñar cómo usar GeoGebra como polinomio. Bueno, acá está esta igualdad que me dice que el dividendo, o sea A, es igual al divisor por el cociente más el resto. Esta igualdad es fundamental, ¿se acuerdan? O sea, este polinomio va a ser igual. Me salen muchas ventanas, voy a tener que sacar el... Están apareciendo muchas ventanas emergentes por las notificaciones del mail. Bueno, ahí la saqué. Bueno, decíamos que el dividendo, o sea A, es igual a B por C más R.
¿Sí? Eso se llama algoritmo de la división. Y esta igualdad es importantísima para todo lo que sigue. En especial nos van a interesar aquellas divisiones cuyo resto sea 0. En este caso el resto no es 0, entonces el divisor no es factor del dividendo. Bueno, acá está la misma división, puesta de otra manera, pero es la misma. Entonces comprobamos que el grado del resto es menor que el grado del divisor. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos el b, que es 2x cuadrado más x menos 3, por el cociente. A eso le sumamos 10x menos 5 y me tiene que dar el polinomio a, el polinomio dividendo. Bueno, acá hacen la multiplicación, así con el mismo método que nosotros estuvimos haciendo. Fíjense que nos va quedando acá en 0 el x al cubo. Y le sumamos el resto que habíamos obtenido y obtenemos de nuevo el polinomio original. 6x a la quinta más x a la cuarta más 4x cuadrado, 6x a la quinta más x a la cuarta más 4x cuadrado, menos 7x más 1. ¿Sí? Se obtiene el polinomio original, es decir, desandamos el camino de la división. Y eso está expresado por esta formulita. Esta formulita que se llama algoritmo de la división que en general, que pueden ser polinomios, en este caso polinomios, que nos da pie para lo que sigue. Antes vamos a ver un par de conceptos, que es, uno es el valor numérico de un polinomio. Supongamos que tenemos este polinomio, x al cuadrado menos 7x más 10. El valor numérico de un polinomio se obtiene reemplazando la variable por un número dado y realizando todas las operaciones indicadas. O sea, supongamos que a x le damos el valor 1. Entonces, en todas partes donde aparece la x, reemplazamos por 1. Entonces, para calcular p de 1, o sea, hacemos x igual a 1, p de 1 sería 1 al cuadrado menos 7 por 1 más 10. 1 al cuadrado es 1, 7 por 1 es 7 más 10. 1 menos 7 menos 6 más 10, 4. Podemos calcular para x igual a 2. Entonces el polinomio evaluado en 2 sería 2 al cuadrado menos 7 por 2 más 10. 4 menos 14 más 10. Y 4 menos 14 es menos 10. Más 10 es 0. Y acá ocurre algo interesante. Sin querer encontramos una de las raíces de este polinomio. Es un polinomio cuadrático, ya sabemos que las cuadráticas tienen dos raíces. ¿Sí? Probamos con 1 que me da 4 y probamos con 2 que me da 0. Entonces esta es una raíz. ¿Cuál será la otra raíz? Bueno, probamos para x igual a menos 3. Entonces el polinomio evaluado en menos 3 va a ser menos 3 al cuadrado, menos 7 por menos 3 más 10. Menos 3 al cuadrado va a ser 9 positivo, menos 7 por menos 3 más 21 más 10. Sumando todo me da 40, 9 raíz. Y bueno, con esto podemos definir ya la raíz de un polinomio, que es una de las operaciones más importantes que podemos hacer con polinomios, calcular las raíces. Entonces la raíz o cero de un polinomio p de x va a ser un número r, tal que el valor numérico del polinomio para x igual a r es 0. O sea que x es raíz de p de x, sí, solo sí. El polinomio evaluado en ese valor me da 0. Entonces, como habíamos dicho, en x cuadrado menos 7x más 10, 2 es raíz. ¿Sí? Este polinomio tiene otra raíz porque es una cuadrática. Sabemos que podemos aplicar la fórmula cuadrática. Aplicando la fórmula cuadrática, la fórmula de la resolvente cuadrática, obtengo que una raíz es 2, la otra raíz es 5. Entonces, haciendo el valor numérico en 5, polinomio en 5, sería 5 al cuadrado menos 7 por 5 más 10, o sea 25 menos 35 más 10, lo cual me da 0. Entonces un polinomio de grado 2 tiene dos raíces. Una ecuación lineal tenía una sola raíz. Esto nos lleva al teorema de Gauss, que responde a la pregunta ¿cuántas raíces tiene un polinomio? Para hacerlo breve, el teorema fundamental del álgebra, que es el teorema del príncipe de las matemáticas de Carl Gauss, nos dice que un polinomio de grado n
tiene n raíces. Ojo, ¿no? O sea, si el polinomio es de grado 4 va a tener 4 raíces, si es de grado 3 va a tener 3 raíces, si es de grado 10 va a tener 10 raíces, si es de grado n va a tener n raíces. Lo que no nos dice este teorema es cómo calcular las raíces, ni tampoco de qué tipo son las raíces. Porque yo puedo tener un polinomio con coeficientes reales y las raíces pueden ser imaginarias, pueden ser complejas. Bueno, les repito, no se compliquen mucho. En esta materia simplemente estamos estudiando matemática en el cuerpo de los números reales. O sea que los ejemplos que les voy a dar van a ser todos con soluciones en los números reales. Lo importante del teorema de Gauss que nos dice que si el polinomio de grado n tiene n raíces. Ahora, ojo, ¿no? Puede ser una mezcla, pueden ser algunas reales y otras imaginarias. Eso es lo que pasa a veces. Por ejemplo, acá les cito este ejemplo. X cuadrado más 1 es un polinomio bien formado. Y resulta que podemos aplicar la fórmula cuadrática y nos queda una raíz negativa. El discriminante nos queda negativo, la raíz cuadrada de un número negativo que no existe en el campo de los reales. Si lo hago despejando términos, fíjense, x cuadrado igual a 1, x igual a raíz de menos 1, lo cual es un número imaginario. Entonces, este polinomio, x cuadrado más 1, es un polinomio de segundo grado, tiene dos raíces, pero ninguna de las raíces es real. Las raíces que tiene son imaginarias. Después, con otro teorema, se demuestra que las raíces imaginarias de polinomios reales, de polinomios conscientes reales, vienen de a pares. Y eso es interesante, porque si tenemos un polinomio de grado impar, al menos una de las raíces tiene que ser real. Se van derivando otras cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para encontrar las raíces de un polinomio? Y tenemos que hacer una ecuación polinómica. Y lo más común es, igualamos el polinomio igual a 0. Entonces acá les doy un polinomio 2x menos 10. Si lo igualo a 0, ahí calculo las raíces. Como es un polinomio de grado 1, solamente tiene una raíz. Simplemente despejamos, hacemos el pasaje de términos y de factores, y me queda x igual a 5, y es la única raíz. No tengo que seguir buscando más, porque según el teorema de Gauss, al ser de grado 1, tiene una sola raíz. Listo, ya la encontré. Pasemos a otra cosa. Una cosa interesante. Acá si la raíz es 5, el factor va a ser x menos 5. Le cambio el signo a la raíz. ¿Sí? Porque es como factorizar, como sacar factor común 2. Entonces, 2x dividido 2 es x. Menos 10 dividido 2 es menos 5. X menos 5 es el factor. Y 5, que sería el valor de x que anula este factor, es la raíz. Son dos cosas diferentes y las dos cosas son necesarias. A veces necesitamos la raíz y a veces necesitamos el factor. Eso va a depender de lo que estemos haciendo. Entonces en el factor va x seguido de la raíz cambiada de signo. Y la raíz, bueno, lo que se obtiene al resolver la ecuación polinómica igualada a 0. ¿Sí? Si el polinomio es de segundo grado, podemos usar la fórmula de la ecuación cuadrática para resolver una ecuación de segundo grado, como hicimos más arriba. Pero si el polinomio es de grado 3, de grado 4, de grado 5, hay algunos métodos que más bien son algoritmos y son complicados, depende. Pero también hay otra forma, que es haciendo división de polinomios, usando lo que se llama el teorema del resto y la regla de Ruffini, que son dos herramientas muy útiles, muy potentes para poder encontrar las raíces y factorizar el polinomio. Empezamos con el teorema del resto. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo el tema de polinomios? Como les digo, este documento es largo porque les puse muchos ejemplos desarrollados, cosas que no tengan que ir a buscar en libros, sino bueno, en la bibliografía
la materia también tienen para seguir buscando, ¿no? O buscan en internet polinomios y van a tener un montón de material. Sigue entrando gente. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta o seguimos nomás? Avanzamos. Bueno, seguimos avanzando. Sí. Bueno, seguimos avanzando. El teorema del resto, o teorema del residuo, justamente establece una relación entre el polinomio p de x y su división por un binomio de la forma x menos a. Es decir, que solamente funciona cuando el divisor es x, o sea, x sin número adelante, menos a. X seguido de un número, x menos a o x más a, donde es un número real. Según este teorema, cuando dividimos p de x por x menos a, el resultado de la división es un cociente q de x más un resto r, que el resto va a ser un número. Entonces, si tenemos polinomio p y realizamos la división de p de x dividido por x menos a, el teorema del resto nos lleva a la fórmula del algoritmo de la división, con la característica de que este r es un número real, porque este r tiene que tener un grado menos que el divisor. El divisor, al ser de grado 1, x menos a es de grado 1, r tiene que ser de grado 0, o sea que no tiene variable, por eso es un número real. Y lo interesante es que este número real es el valor del polinomio en a, es el valor numérico del polinomio en a. O sea, cuando yo divido p de x dividido entre x menos a, no es necesario hacer la división para conocer el resto. Para conocer el resto simplemente hago p de a y ya tengo el resto. Lo bueno de esto es que me ahorra de hacer la división y ya puedo saber si a es una raíz o no del polinomio. Si el resto me da 0, a es una raíz del polinomio. Si el resto me da distinto de 0, a no es raíz del polinomio. Es lo que estábamos haciendo al principio. ¿Sí? Lo que hacíamos acá cuando teníamos esta cuadrática. Cuando explicábamos esto del valor numérico. ¿Sí? El valor numérico, este polinomio x cuadrado menos 7x más 10. Si evaluábamos el polinomio en 1, me daba 4, distinto de 0. Esto es el resto de dividir. X cuadrado menos 7x más 10 dividido x menos 1. Me da 4. Cuando evalúo el polinomio en 2, me da 0. Entonces el resto de dividir todo este polinomio por x menos 2 es 0. Es decir, que x menos 2 es factor del polinomio y x igual a 2 es una raíz. Y no tuve que hacer la división. Eso es lo bueno del teorema del resto, ¿sí? Nos sirve para esos casos, para ver rápidamente si un valor es raíz o no de un polinomio. Bueno, a veces, cuando las raíces son 1, 2, 0, uno más o menos prueba, está fácil, pero si la raíz es 25, es 30, es 115, y no está probando de 1 hasta 115, incluso haciendo el teorema del resto, es laborioso. Bueno, hay otros métodos que ya vamos a ver enseguida. La regla de Ruffini es un método, o división sintética, es un método abreviado para hacer divisiones de esta forma. Cuando yo tengo un polinomio dividido este binomio x menos 2, x menos algo, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, siempre recuerden completar y ordenar los polinomios. Entonces, vamos al polinomio dividendo, menos 3x a la quinta más 4x al cubo, menos 5x, está faltando el x al cuadrado, que lo vamos, y está faltando el x a la cuarta, ¿no? 3x a la quinta, falta el x a la cuarta, falta el x cuadrado. Entonces los coeficientes serían menos 3, un 0 por x a la cuarta que no está, el 4 del x al cubo que es positivo, 0 de x cuadrado, menos 5 de x y 1 positivo. Esos serían los coeficientes
del primer polinomio del dividendo. Hago una barrita vertical para separar. Acá este 2 es, acá recuerden que es menos a, o sea que yo lo tengo que cambiar de signo. Este menos 2 cuando lo cambio de signo me queda 2 positivo. El término independiente del divisor cambiado de signo. O sea, si este es menos 2, acá va 2. Si acá hubiese sido x más 2, el divisor sería x más 2, acá iría menos 2. Bueno, pero el divisor es x menos 2, entonces este menos 2 cambiado de signo me queda 2 positivo. Y ahora empieza la cuestión. El primer coeficiente, el menos 3, directamente baja, trazo otra línea horizontal acá para separar, porque acá van a estar los coeficientes del cociente. Esto va a ser el cociente y esto va a ser el resto, lo que queda acá al final. Entonces menos 3 baja. Y ahora hago menos 3 por 2, menos 6, lo pongo acá. 0 menos 6 se suma menos 6. Menos 6 por 2, menos 12. Va aquí. ¿Sí? Menos 6 por 2, menos 12. 4, menos 12, menos 8. Menos 8 por 2, menos 16. 0 menos 16, menos 16. Menos 16 por 2, menos 32. Menos 5 por menos 5, menos 32, menos 37. Menos 37 por 2, menos 74. 1 menos 74, menos 73. Entonces, menos 73 es el resto. Y estos son los coeficientes del cociente. Y en orden descendente. Como hemos dividido por un polinomio de grado 1, el cociente va a ser de grado 4. Porque empezamos con un polinomio de grado 5, le restamos grado 1, me queda grado 4. O sea que el cociente va a ser menos 3x a la cuarta, menos 6x al cubo, menos 8x al cuadrado, menos 16x, menos 37. Ese es el cociente, el polinomio cociente, y el resto es menos 73. La regla de Ruffini me permite hacer rápido la división, sin tener que hacer la división clásica, porque estoy dividiendo por un polinomio de forma x menos a. El teorema del resto me sirve para saber rápidamente si un número es raíz o no de un polinomio, pero no me da el cociente. La regla de Ruffini sí me da el cociente. Son dos herramientas distintas y que tienen utilidad distinta. Bueno, acá está explicado cómo se hace la regla de Ruffini. Y acá está el mismo polinomio. Mejor no el mismo polinomio. Hay un ejercicio donde mostramos la división clásica y la división de polinomio utilizando Ruffini, que en definitiva me dan el mismo resultado, pero por ahí la regla de Ruffini es más eficiente, más sintética. La única cuestión, recuerden siempre que la regla de Ruffini va a funcionar cuando el dividendo de la forma x menos a. Si el dividendo de la forma x cuadrado más 4x menos 2 no me salvo, tengo que hacer la división clásica de polinomio. ¿Sí? Bueno, de acá lo interesante, bueno, en este caso la división esta sí nos da exacta. Entonces acá x menos 1 es raíz del polinomio dividendo, el divisor es factor, mejor dicho, y la raíz va a ser 1, ¿sí? Cambiado de signo. Entonces, si dividimos un polinomio por x menos a y la división nos da exacta, o sea que el resto sea 0, x menos a es factor del polinomio y a es raíz del polinomio. Si recuerden que a está cambiado de signo en el factor, se hace x menos a. Y ahí pasamos al siguiente teorema, que nos dice que si un polinomio en x con coeficiente entero y x igual a una raíz del polinomio, entonces a es divisor del término independiente de p de x. A ver, vamos despacio. Supónganse que tenemos este polinomio. Este es un método rápido para encontrar candidatos a raíces. Yo les decía hace rato, claro, Ruffini me da el cociente y me da el resto, pero el teorema del resto me da el resto directamente, pero ¿dónde empiezo a probar? Porque si tengo una raíz que sea, no sé, 48, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, no. Hay métodos, bueno, uno de los métodos es este teoremita.
que me dice que tengo que buscar los factores del término independiente. Entonces yo tengo este polinomio, x a la cuarta, ¿sí?, más x al cubo menos 6x cuadrado menos 4x más 8. El término independiente es el 8. ¿Cuáles son los factores del 8? Y siempre 1, 2, 4 y 8. Y los negativos, tengo que buscar positivo y negativo. Entonces 1 menos 1, 2 menos 2, 4 menos 4 y 8 menos 8. Voy a probar con eso. Empezamos probando con el más fácil, con el 1. Entonces, ¿qué hago? Hallo el valor numérico en x igual a 1. Y resulta que me da 0. Entonces, x igual a 1 es raíz del polinomio. A continuación hago Ruffini, ya sé que me da 0, y obtengo un polinomio de grado 3 como cociente. ¿Sí? Ya encontré una raíz. Bueno, fíjense, saquemos los coeficientes. X a la cuarta es 1, 1 menos 6, menos 4 y 8 son los coeficientes del polinomio. Como lo estoy dividiendo por 1, sería x menos 1. Entonces acá va el 1. Bajo el 1, el primer 1 acá, 1 por 1, 1, va aquí. Sumo 1 más 1, 2, 2 por 1, 2, menos 6 más 2, menos 4, menos 4 por 1, menos 4, menos 4 menos 4, menos 8, menos 8 por 1, menos 8, 8 menos 8, 0. Perfecto. Entonces hasta acá, ¿qué es lo que tengo? Que el polinomio original ya lo voy factorizando. Si el x a la cuarta menos x cubo menos 6x cuadrado menos 4x más 8 es x menos 1, porque esta es la raíz, entonces el factor va a ser x con este cambiado de signo, y por el polinomio cociente, que sería 1x al cubo más 2x cuadrado menos 4x menos 8. Ahora sigo con el polinomio, me queda el polinomio x al cubo menos 2x cuadrado menos 4x menos 8, y de nuevo los candidatos van a ser 1, 2, 4 y 8, los factores de menos 8, que puedo tomar los positivos y los negativos. Bueno, resulta que tomando con 2, ¿sí? Probando con 2 ya me da resto 0, ya tengo otra raíz, la siguiente raíz es 2, y me queda un polinomio cuadrático, o sea, me queda x cuadrado menos 4x más 4. Busco los factores de 4, van a ser 2, 1, 2 y 4, y los negativos. Bueno, resulta que menos 2 me da 0, y ya me queda x más 2. Si busco los factores del término independiente 1 y 2, bueno, con menos 2, que es negativo, me da. Y ya tengo todas las raíces del polinomio original y tengo toda la factorización. O sea, este x cubo me quedaba x menos 2 por x cuadrado más 4x más 4, que después tenía una raíz doble en menos 2. O sea, lo cambiamos a x menos menos 2, ven que acá le va cambiando el signo, me queda x más 2 al cuadrado. Entonces el polinomio original, que era de grado 4, ¿recuerdan? Habíamos empezado con x a la cuarta más x al cubo más 6x al cuadrado menos 6x cuadrado menos 4x más 8. La primera raíz, la segunda raíz y las dos últimas raíces que van elevadas al cuadrado. Mejor dicho, estos son los factores, estos de arriba son los factores, ¿sí? X menos 1 es factor, x menos 2 es factor, x más 2 factor. Y abajo las raíces, 1, 2, menos 2 y 2. Es un polinomio de grado 4, tiene 4 raíces. En este caso todas las raíces fueron reales, no hay más raíces de acuerdo al teorema de Gauss, son solamente 4 raíces. Bueno, esto, como les decía, lo pueden hacer de esta manera, esta es la manera manual de hacerlo. No es tan difícil, pero si uno no se acuerda, hay que tener mucho cuidado con los signos, ¿no? Los signos positivos, negativos, la idea de los signos para la multiplicación, la división, y eso es lo que por ahí nos marea un poco y nos lleva a confusión. Bueno, antes de pasar a mostrarles cómo se hace en GeoGebra,
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta acerca de alguna de estas operaciones? Esta es la parte más jugosa, más interesante de los polinomios. Sacar las raíces y los factores, factorizar el polinomio. También tenemos los casos de factoreo. El primer caso, factor común; segundo caso, factor común por grupo; tercer caso, trinomio cuadrado perfecto; el cuarto, cuatrinomio cubo perfecto; el quinto caso, diferencia de cuadrado; el sexto, suma o diferencia de potencia de igual grado. Hay más casos de factoreo, pero si uno maneja bien el teorema del resto y la regla de Ruffini, en realidad es suficiente. Con eso reemplaza tener que saber todos los casos de factoreo. Y con este teoremita que les compartí, que si tenemos coeficientes enteros, si el polinomio es coeficiente entero, y tenemos que hacer una raíz del polinomio, entonces A va a ser un factor del término independiente. Este teoremita es muy útil. Pero si no son coeficientes enteros, bueno, el único problema, si hay fracciones, podemos multiplicar por un número tal que elimine los denominadores. El problema va a ser cuando tenemos números irracionales. Ya cuando tenemos algunos números irracionales, y bueno, ya no nos libramos de hacer, hay que usar otros métodos, donde se usa cálculo numérico más que nada, que es una rama de la matemática donde vamos aproximando con alguna solución parcial y iterando hasta encontrar hasta irnos acercando de a poco, de a grandes saltos a la solución final. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna consulta antes de que pasemos a ver GeoGebra? No me han respondido. ¿Están usando GeoGebra o no? ¿Alguien lo instaló? A ver. A ver acá en el chat alguien respondió. Marco dice, ¿vos lo instalaste? ¿Lo estás usando? Bien. Bueno, ¿alguien más lo ha usado? Bueno, a ver, déjenme un minutito. Voy a abrir GeoGebra. Ahí está cargando. Bien, GeoGebra lo pueden usar para todo, ¿no? Para hacer ecuaciones, hacer polinomios, para funciones, bueno, para un montón de cosas. No hay problema, Sergio, no hay problema. Para eso queda la clase grabada, para que la vean después si no pueden verla ahora. Bueno, estamos viendo, Sergio, que te vaya bien en tus trámites. Bueno, vamos a pasar a GeoGebra. A ver, ahí está la pantalla de GeoGebra. ¿La pueden ver? La ventanita de GeoGebra. Bueno, recordemos, GeoGebra es un software que nos permite hacer matemática y geometría en forma dinámica. Tenemos una vista gráfica y una vista algebraica por defecto, la entrada acá abajo. Ahora lo que necesitamos es utilizar algo que se llama el CAS, Computer Algebraic System, sistema de álgebra computable. Para que nos salga la vista CAS, atiendan, anoten, dentro de GeoGebra van al menú Vista y buscan esta opción, cálculo simbólico, CAS, ¿sí? Que es Computer Algebraic System, o sea, sistema de álgebra
Computed en inglés significa, no es precisamente computarizado, sino cálculo. Por eso es cálculo simbólico algebraico. Por eso se llama sistema de algebraico simbólico, o de cálculo algebraico simbólico, que básicamente es lo que nos va a permitir. Bueno, entonces vamos al menú vista, cálculo simbólico CAS, hacemos clic y nos va a aparecer, fíjense, otra división acá, donde me sale cálculo simbólico CAS, en renglones 1, numerados y todo esto. La vista gráfica ya no es tan útil, la vista gráfica la vamos a dejar un ratito más. Y fíjense cómo cambió la barra de botones, que ahora tengo cálculo simbólico, cálculo numérico, conservar la entrada, factorizar, desarrollar, sustituir, resolver, resolución numérica, derivada, bueno, cálculo de probabilidad y borrar. Vamos a ver algunas de estas, las que nos son útiles para resolverlo. Soledad dice, tengo que aprender a usarlo, claro. Es que, a ver, actualmente, digamos, está bien, ya le mostré cómo se hace manualmente polinomios, cómo se hace en sistema de 3×3, pero realmente si tienen GeoGebra, que lo pueden tener en la computadora, lo pueden descargar en el celular, chicos, lo pueden tener en el celular, en una tablet, en una portátil, por todos lados. Entonces aprendamos a usar GeoGebra. Sí tenemos que aprender los conceptos matemáticos más importantes porque GeoGebra no hace todo, ¿no? Ningún software te va a hacer todo. Hay algunas cuestiones que nosotros tenemos que decidir. O sea, las computadoras todavía no son totalmente independientes e inteligentes, no van a resolver todo. Pero sí, todos los cálculos pesados, todo esto de no confundirse con el signo de los números, lo hacen bien. Ahora, bueno, en sistemas, bueno, yo soy analista de sistemas, tenemos un dicho, ¿no? Garbage in, garbage out. El sistema es bueno, pero si vos le metes basura, vas a obtener basura. O sea que en la entrada de datos tenés que ser cuidadoso, porque muchos dicen, pero yo metí los datos bien y me respondió cualquier cosa. Fíjate, y en matemática, bueno, normalmente son los signos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los signos. Bueno, entonces, a ver, de nuevo. En GeoGebra, por defecto, tienen ustedes la vista gráfica, la vista algebraica y la barra de entrada abajo. Para poder trabajar con polinomios de factorizar y sacar raíces y todas esas cosas, vamos a activar la vista CAS, de cálculo simbólico, simbólico algebraico. Para eso vamos al menú vista y dentro de vista a cálculo simbólico CAS. Nos sale esta otra parte, esta otra sección que con el título cálculo simbólico. Bueno, y acá ya podemos ir agregando los polinomios. A ver, vamos a agregar el polinomio el cuadrático. A ver, déjeme que lo busque. ¿Cómo era? Me traiciona la hora. A ver, ¿dónde está el polinomio cuadrático? Acá está. X cuadrado menos 7x más 10. ¿Sí? X cuadrado menos 7x más 10. Entonces, fíjense cómo voy a poner el polinomio. Vamos a notación de polinomio, mayúsculas, entre paréntesis x, 2 puntos igual, x al cuadrado. Pongo la x, el cuadrado, el circunflejo, ese simbolito, el techito. En un teclado español internacional es mayúscula y la teclita que está a la derecha de la letra P. Eso, ahí van a ver la flechita esta, que es para poner cualquier exponente cuadrado, cúbico, etc. Menos 7x más 10. Bueno, ese es el primer polinomio. Y le damos y le doy Enter. ¿Sí? Fíjense, cuando le doy Enter, entonces aparece ahí P de X, que es igual a X cuadrado menos 7X más 10, y me dibujó una cuadrática, la parábola cuadrática, acá en la vista gráfica. Como les decía, por ahora no es tan interesante. Por ahí, si ustedes quieren ir viendo las gráficas, bueno, ahí lo van a tener. Lo dejamos ahí un poco más chico, no es necesario. Bueno, y ahí ya me está diciendo la gráfica que hay una raíz en 2 y la otra raíz en 5 más o menos. Pero bueno,
Una de las cosas lindas que tenemos acá, puedo calcular fácilmente el valor numérico. Por ejemplo, yo hago clic acá en esta línea que está en azul, ¿sí? Y me sale el polinomio. Me salió 2 veces porque hice clic 2 veces. Y por ejemplo, yo quiero evaluar el polinomio en 1. Entonces me voy a esta que sustituye. A ver. Me sustituyo x, lo voy a sustituir por 1. ¿Sí? Y le puedo pedir que me haga el cálculo simbólico o el cálculo numérico. Entonces, que me haga el cálculo numérico. Entonces acá he calculado P de 1. ¿Sí? Dice el valor numérico en 1 es 4, claro, porque 1 no es raíz. Por ejemplo, hago clic de nuevo acá en sustituye, y en lugar de 1 le digo, bueno, que me sustituya en 0. Que me calcule y me da 10. Tampoco es raíz. Hago clic ahí, de nuevo sustituye, y le digo, bueno, si no es 0, no es 1, veamos con 2. Que me calcule y me da 0, o sea que ya tengo una raíz que es 0. Esto es para hacer el valor numérico. Y así podré ir tanteando y encontrar la otra raíz. Pero algo que también está muy bien, por ejemplo, que yo le puedo decir que me resuelva, ¿sí? Que lo tenga esto como una ecuación y que lo resuelva. Entonces x cuadrado menos 7x más 10 lo resuelve y me dice que las raíces son 2 y 5, que efectivamente son las raíces de este polinomio. O también puedo marcar el polinomio y decir que lo factorice. Fíjense que tengo esta función que factoriza, ¿sí? Entonces x cuadrado menos 7x más 10 es lo mismo que x menos 5 por x menos 2, porque las raíces van a ser 2 positivo y 5. Y en los factores las raíces van cambiadas de signo, ¿se acuerdan? Eso siempre recuerden, es importante. Entonces acá la raíz está fácil porque ¿cómo anulo x menos 5? Cuando x vale 5, esa es la raíz. ¿Cómo anulo x menos 2? Cuando x vale 2, entonces 2 es la raíz y x menos 2 el factor. Entonces fíjense lo fácil que es encontrar raíces y encontrar valores. Pero también, supónganse, a ver, supónganse que defino q en x que sea igual, vamos a hacer un factor, que sea x menos 2. ¿Sí? Es uno de los factores. Bueno, que es una recta, bueno, ahí me hizo la recta, ¿no? Y fíjense que yo puedo decirle que me sume, que haga P más Q. P más Q. Y listo, ahí me sumó. X al cuadrado no se suma con nadie. Menos 7x más x es menos 6x. Y por último sumo 10 menos 2, 8. O puedo decir que lo reste. P menos Q. Y me hizo la resta x cuadrado menos 8x más 12. ¿Sí? Porque menos 7 menos 1 menos 8x. Y 10 menos menos 2, que se hace más 2, 10 más 2, 12. Os puedo decir lo que los multiplique. P por Q. Y P por Q voy a tener x al cubo, claro, polinomio cuadrático multiplicado por un polinomio de grado 1, queda un polinomio de grado 3, menos 9x cuadrado más 24x menos 20. Entonces, también podemos hacer la división. Yo puedo hacer acá. Voy poniendo divi, me sale división. Y fíjense, primero sale número dividendo, número divisor o división con polinomios. Entonces yo digo división polinomio. El polinomio dividendo digo que sea P. Aprieto Tab, la tecla de tabulación. Y el polinomio divisor digo que sea Q.
¿sí? Entonces, la división, ¿qué pasó acá? P por Q, x cuadrado menos 7x más 10. Parece que me cambió P, a ver, veamos. A ver, repitamos, tengo la sospecha de que me cambió P. P dividido Q. Epa, lo puse con minúscula, por eso no. División P con Q. Ahí está. Si yo divido x cuadrado menos 7x más 10 dividido x menos 2, la división es x menos 5 y el resto es 0. Siempre la primera parte es el cociente y después de la coma va el resto. A ver, probemos con otros polinomios más grandes, de grado mayor, este que teníamos acá. Acá está. Tenemos el polinomio menos 3x a la quinta. A ver. Vamos a cambiar entonces P. Ahora va a ser menos 3x elevado a la quinta más 4x al cubo más 4x al cubo menos 5x más 1. ¿Sí? Ahora P es este polinomio. Me lo llamo A, no me deja llamarlo P. Buenísimo, bueno, A menos 3x a la quinta más 4x al cubo menos 5x más 1. ¿Sí? El polinomio del ejemplo que vimos que tenía las 4 raíces enteras. Definamos B, el polinomio B, como x menos 2. ¿Sí? Este sería B de x. Bueno, ¿qué pasa si hacemos la división de A con B? La división no es exacta. ¿Y por qué no me está dando? Uy, no. No me está dando. El resto, o sea, cuando dividimos esto contra x menos 2, nos tiene que dar un resto distinto de 0. A ver, veamos quién es A. Imagino que no lo ha cambiado. A sigue siendo bien. Bueno, si queremos calcular las raíces, nosotros marcamos, recuerden, marcamos acá, y ponemos resuelve, el botón este que es x igual, hacemos clic. A ver, algo parece que habré anotado mal. X a la quinta, x al cubo, 5x y 1. X a la quinta, x al cubo menos 5x más 1. Está bien. A ver, la factorización. Factorización. Ah, era otro polinomio. Era otro polinomio, perdón, me equivoqué.
El polinomio no era este polinomio no tiene raíces reales, ese es el problema. Es otro el polinomio. A ver si puedo, vamos a cargar el polinomio en X. El polinomio es otro, el x a la cuarta más x al cubo menos 6x cuadrado menos 4x más 8. Es el polinomio. Entonces x a la cuarta más x al cubo menos 6x al cuadrado menos 4x más 8. Claro, y ahí ya me salió el otro polinomio que tiene la raíz en 2, en 1 y en menos 2. Este polinomio era el que tenía las raíces enteras, ¿sí? Bueno, justo tengo q que es x menos 2, entonces podemos hacer acá la división. Divido c con q ¿sí? Entonces la división me va a dar x cubo más 3x cuadrado menos 4 y el resto 0. Claro, acá con el polinomio anterior que era 3x a la quinta que lo dividía por x menos 2, cuando yo hacía la división me daba 0 y x menos 2, lo cual me quería decir que no había una división exacta justamente. Por eso no se hacía la división, ¿no? Pero bueno. Entonces yo puedo ir dividiendo así raíz por raíz, o directamente puedo decirle que me lo resuelva, que me calcula todas las raíces. ¿Sí? O sea, yo tengo que decirle igual a 0 y que lo resuelva, y entonces me calcula las raíces. Menos 2, 1 y 12. O agarro el polinomio y le pido que me lo factorice. Uy, acá hizo un manchancho. Vamos de nuevo. Ahí está. Ahí lo factorizó. X menos 2, X menos 1 y raíz doble en X más 2. O sea, factor doble X más 2, raíz doble en X igual a menos 2. Bueno, esto es la forma de utilizar GeoGebra para trabajar con polinomios. Fíjense que hay que tener cuidado en las entradas, en hacer bien las entradas. Y bueno, a medida que uno va utilizando el teorema del resto, la regla de Ruffini, con las gráficas también se puede ayudar para ver dónde más o menos están las raíces. O si no, este teoremita que yo les mencioné, que cuando el polinomio es coeficiente entero, tengo que fijarme en el término independiente y buscar los factores del término independiente son candidatos a raíces, ¿sí? Tanto positivos como negativos. Bueno, pero cuando llego a una cuadrática ya puedo aplicar directamente la fórmula resolvente de la cuadrática. Bueno. Bien, fíjense que con esto pueden hacer suma, resta, multiplicación, división, hallar las raíces y hallar los factores del polinomio. Está bastante linda la herramienta, es sencillo utilizarla y no ahorra el trabajo de tener que hacerlo todo a mano. Así que bueno, practiquen con esta herramienta y cualquier cosa, bueno, se dejan un comentario, pueden ver tutoriales en internet, que hay muchísimos también, y hay muchos que también te enseñan a trabajar con polinomios en GeoGebra. Por supuesto que hay otros software como Máxima, como el MATLAB, Matemática de Wolfram, que es uno de los mejores.
A mí me gusta Maple mucho por la programación que tiene, que también hacen esto, pero también hay que aprender a usar la herramienta. GeoGebra es muy simple, muy intuitivo, directamente no tenés que aprender casi nada, simplemente vas usando las vistas y vas ingresando las cosas y te van apareciendo las soluciones y todo lo demás. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a la utilización de GeoGebra? ¿Quieren que repita algo? ¿Quieren que veamos algo más? Bueno, no hay preguntas. Claro, acá estoy viendo las divisiones, claro, puse P con Q minúscula y Q minúscula no está definido, por eso me devuelve las cuestiones al revés. A ver, veamos quién es P, quién es Q, a ver, quién es A. Si hacemos la división entre A y Q, a ver, volvemos a... Ah, ya entiendo lo que pasa, es que A, fíjense que está con X mayúscula y Q está con X minúscula, las toma como variables diferentes, por eso es que está devolviendo como resto todo el polinomio en mayúscula. Bueno, ahí quedaron las mayúsculas, yo tendría que definir, digamos, a ver, con mayúscula D igual a X menos 2 con mayúscula. Entonces sí, ahora yo puedo hacer la división entre A y D. Y ahí sí, me está dando la división y el resto, que es menos 73. Es porque en A las X están con mayúscula, por eso no las tomaba. Muy bien. A ver acá hay alguna... Bueno, me dice Soledad y Andrea que, bueno, no hay pregunta. Bueno, vamos a volver al documento. Hay que tener cuidado con las mayúsculas y minúsculas, tanto en las variables como en los polinomios, porque los toma como distintos, ¿no? Bueno, ahí como les dije, sale un documento largo porque les puse mucho ejemplo desarrollado de la suma, la resta, la multiplicación, la división, el teorema del resto, la regla de Ruffini, que tienen bastante desarrollados los ejercicios. Esto es también por ahí, tengan que tener cuidado, ¿no? Siempre, si van a buscar material, siempre fíjense que sean páginas que estén hechas por algún profesor o por alguna institución, una universidad o un colegio, porque por ahí he visto algunos videos que algunas cosas no están del todo bien explicadas, algún concepto no está bien desarrollado. Bueno, esto está sacado de libros, la mayor parte de libros, y de algunos sitios que sí, como Wolfram. Bueno, yo uso mucho GeoGebra, ¿no? Y Máxima y MATLAB para hacer los ejercicios, así que están verificados. Bueno, aplicaciones de los polinomios. Los polinomios son entes matemáticos o expresiones algebraicas muy fáciles de operar. Podemos sumar, restar, multiplicar, dividir,
Cuando hablamos de multiplicar, o sea, podemos elevar un polinomio al cuadrado, al cubo, que sería una multiplicación repetida. Podemos derivarlo, integrarlo fácilmente, lo cual hace que se puedan usar muchísimo en muchos ámbitos. En la empresa, en la ciencia, en la investigación, en la economía, en la química, en la física, para modelar fenómenos es muy utilizado. En electrónica, para el análisis de circuitos, el diseño de filtros, métodos de aproximación y el cálculo numérico son muy utilizados. En general, los polinomios, cuando tenemos algo, una función que desconocemos, pero tenemos algunos valores de esa función, o sea, unos puntos, podemos hacer un polinomio que pase por esos puntos y generar rápidamente un polinomio que sería una función continua, derivable, integrable, y hacer estudios e ir haciendo aproximaciones iterativamente a medida que vamos consiguiendo más datos y vamos teniendo un polinomio que mejor se ajuste. Con un polinomio podemos simular prácticamente cualquier tipo de función. Eso es lo bueno, incluso las funciones desconocidas. Por eso es que los polinomios tienen tanta aplicación. Y bueno, y pueden usar los polinomios justamente para el análisis de circuitos y todo lo demás. Bueno, acá les dejo una práctica de polinomios. Estos polinomios, bueno, los he creado, tienen raíces, van a poder calcular las raíces y pueden hacer, bueno, las operaciones que están planteadas y otras operaciones más que se les ocurran con estos polinomios. Pueden usar GeoGebra, que eso les va a simplificar bastante la tarea. Y listo, ya con eso terminamos la clase y terminamos la materia. Así que lo único que queda es el examen final nada más. Para el examen final va a ser con cámara encendida, ¿sí? O sea que ustedes entran a rendir, a medida que van entrando a rendir. Vamos a estar en un Zoom también viendo que para el examen final tienen que tener una buena conectividad. Recuerden que van a tener solamente 2 intentos en una fecha y en la hora determinada, que va a ser el horario de que teníamos clase, los jueves de 4 a 6. Y tienen que tener la cámara encendida, tienen que estar en una habitación iluminada, ver que están ustedes solos, ¿sí? Mientras hacen el examen final. Hacen el examen final, obtienen la nota y listo. Se acabó. Sí, no nos dieron la fecha, no me dieron la fecha todavía de matemática, así que como ustedes también estoy esperando. Bueno, seguramente que la próxima semana es una semana de consulta, va a quedar un foro habilitado acá en la clase 13, que es un foro de consulta del examen final, que bueno, todas las consultas sobre el examen final las pueden hacer ahí. Seguramente tienen que inscribirse, chicos, para el examen final, eso estén atentos. La semana que viene pregunten cómo tienen que inscribirse, dónde tienen que inscribirse, y bueno. Y para el examen final, recuerden, a cámara abierta, tenemos que verlos, que están solos, que están haciendo el examen, que va a ser un cuestionario, así como esto que teníamos. Entran todos los temas, entra polinomio, entra ecuación de la recta y todos los temas anteriores. En el caso de los libres, antes de, si la clase era de 4 a 6, antes a las 3, nos conectamos un poquito para, les hago un par de preguntas. Si responden bien esas preguntas, pasan al cuestionario. Si no responden bien esas preguntas, lo pasan al cuestionario. ¿Sí? Tienen que aprobar con 6 o más y ya finalizarían la materia. Bien, ¿alguna otra consulta? Hoy es la última clase, Luis. La próxima semana solamente va a estar habilitado el foro de consulta. Ustedes pueden plantear las consultas y en algún momento le estaré respondiendo. No hay clase la semana que viene. Bien, ¿alguna otra consulta antes de que terminemos la clase?
Bueno, alguna consulta respecto a los temas que vimos hoy de polinomios, las operaciones, la forma de factorizar, encontrar las raíces, la utilización de GeoGebra para operar con polinomios, para factorizar polinomios, hallar el valor numérico de un polinomio. Bueno, ha sido un gusto haber compartido este cuatrimestre con ustedes, haber estudiado, haber hecho el desarrollo de algunos temas de matemática que espero que les sean muy útiles en su carrera. Todos tienen aplicación práctica, todos sirven para hacer cálculos, y no solamente para hacer cálculos, también para hacer algoritmos, para diseñar quizás algún circuito o o modelar fenómenos también, ¿no es cierto?, de la física. La matemática y la física siempre están muy unidas. Bueno, si no hay más preguntas, nos vamos despidiendo. A ver qué dice Elvio. ¿Cómo saber mi condición? Hice los 2 TP, pero hay tareas que no pude completar. Bueno, si has aprobado más de la mitad de las tareas, ya está. Si has aprobado los dos parciales, con los recuperatorios ya está regular. Lo vamos a hacer fácil, ¿sí? Para que no sufran. Pero también la idea era que hagan más de la mitad de las tareas semanales. De todos modos, bueno, ya tengo que terminar la planilla, justamente eso quiero ir a ver quiénes han hecho los recuperatorios y las tareas, y ya voy a publicar la planilla con las regularidades. Supongo que mañana la estaré publicando, ¿sí? Así que la pueden consultar y la pueden ver la semana que viene. Ahí le va a salir. Si hicieron los 2 parciales, si aprobaron los 2 parciales, los recuperatorios, ya está, van a estar regular, chicos. Chicas, no se preocupen por eso. Pero la idea era también que hagan más de la mitad de las actividades semanales obligatorias. Bueno, si no hay consulta, bueno, doy por terminadas las clases. Y bueno, espero que sigan estudiando, que les vaya bien en los exámenes finales. Y bueno, ya nos estaremos viendo en alguna otra ocasión. Saludo grande para todos y bueno, a seguir practicando. ¿Qué más nos queda? Hasta luego, buenas tardes.